Ezequiel capítulo 46. Así ha dicho Jehová el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de reposo se abrirá. Se abrirá también el día de la luna nueva, y el príncipe entrará por el camino del portal de la puerta exterior, y estará en pie junto al umbral de la puerta, mientras los sacerdotes ofrezcan sus holocaustos y sus ofrendas de paz, y adorará junto a la entrada de las puertas. Después saldrá, pero no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. El holocausto que el príncipe ofrecerá a Jehová en el día de reposo será 6 corderos sin defecto y un carnero sin tacha, y por ofrenda de una efa con cada carnero, y cada cordero una ofrenda conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con el efa. Mas el día de la luna nueva, un becerro sin tacha, y de la vacada 6 corderos y un carnero deberán ser sin defecto, y hará ofrenda de una efa con el becerro y una efa con cada carnero. Y hará ofrenda de una efa con el becerro y una efa con cada carnero, pero con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite por cada efa. Y cuando el príncipe entrare, entrará por el camino del portal de la puerta, y por el mismo camino saldrá. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Jehová en las fiestas, en aquel entrare por la puerta del norte, saldrá por la puerta del sur, y el que entrare por la puerta del sur, saldrá por la puerta del norte, y no volverá por la puerta de donde entró, sino saldrá de enfrente de ella. Y el príncipe, cuando ellos entraren en medio de ellos, y cuando ellos salieren, él saldrá. Y en las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda de una efa cada uno, y una efa con cada carnero, y los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite con cada efa. Mas cuando el príncipe libremente hiciera holocausto u ofrenda de paz, a Jehová le abrirá la puerta que mira al oriente, y hará su holocausto y sus ofrendas de paz, como hace el día de reposo. Después saldrá y cerrará la puerta después que saliere, y ofrecerá un sacrificio a Jehová cada día en holocausto, y un cordero de 1 año sin defecto. Cada mañana lo sacrificará, y con él harás todas las mañanas ofrendas de la 6ª parte de una efa y la 3ª parte de un hin de aceite, para mezclar con la flor de harina, ofrenda para Jehová continuamente por estatuto perpetuo. Ofrecerá pues el cordero y la ofrenda y el aceite todas las mañanas en holocausto continuo. Así ha dicho Jehová el Señor: si el príncipe diera parte de su heredad a sus hijos, será de ellos, posesión de ellos será por herencia. Mas si de su heredad diere parte a alguno de sus siervos, será de él hasta el año del jubileo, y volverá al príncipe, mas su herencia será de sus hijos. Y el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, para no defraudarlos de sus posesiones. De lo que él posee dará herencia a sus hijos, a fin de que ninguno de mi pueblo sea echado de su posesión. Me trajo después por la entrada que estaba hacia la puerta a las cámaras santas de los sacerdotes, los cuales miraban al norte, y vi que había ahí un lugar en el fondo del lado del occidente, y me dijo: este es el lugar donde los sacerdotes cocerán la ofrenda por el pecado y la expiación. Ahí cocerán la ofrenda para no sacarla al atrio exterior, santificando así el pueblo. Y luego al atrio exterior, y me llevó por los 4 rincones del atrio, y en cada rincón había un patio. En los 4 rincones del atrio habían patios cercados de 40 codos de longitud y 30 de ancho. Para una misma medida tenían 4, y había una pared alrededor de ellos, alrededor de los 4 y abajo
fogones alrededor de las paredes. Y me dijo, estas son las cocinas donde los servidores de la casa cocerán la ofrenda. Ezequiel capítulo 47. Las aguas salutíferas. Me hizo volver luego a la entrada de la casa. He aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vueltas por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando cortel con su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llamó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán del Arabá. Entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos 2 ríos vivirán. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirán todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, desde el Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos, sus lagunas no se sanearán y quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a un lado y a otro crecerán toda clase de árboles frutales. Las hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, sus hojas para medicina. Verso 13. Límites y repartición de la tierra. Así ha dicho Jehová el Señor. Estos son los límites en los que repartiréis la tierra por heredad. Entre las 12 tribus de Israel, José tendrá 2 partes, y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano, jurando que la había de dar a vuestros padres. Por tanto, esta será la tierra de vuestra heredad, y este será el límite de la tierra hacia el lado del norte, desde el mar grande. Camino de Etlón viniendo desde Dan, Hamad, Perota, Sibraim, que está entre el límite de Damasco y el límite de Hamad. Azar, Haticón, es el límite de Aurán, y será el límite del norte desde el mar hasta Hazar Enam, en el límite de Damasco al norte, al límite de Hamad al lado del norte. Del lado del oriente, en medio de Jaurán y de Damasco y de Galaad y de la tierra de Israel al Jordán. Esto mediréis del límite hasta el mar oriental. Del lado meridional hacia el sur, desde Tamar hasta las aguas de las rencillas, desde Cádiz y el arroyo hasta el mar grande. Esto será el lado meridional al sur. Desde el lado del occidente, en el mar grande será el límite, hasta enfrente de la entrada de Hamad. Este será el lado occidental. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros, según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros, y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad en las tribus de Israel. Y en la tribu en la que morare el extranjero, allí le daréis su heredad. Así ha dicho Jehová el Señor.
Ezequiel capítulo 48. Estos son los nombres de las tribus, desde el extremo norte por la vía de Etlón, viniendo a Hamat, Hazar-Enán en los confines de Damasco. Al norte hacia Hamat tendrán Dan una parte, desde el lado oriental hasta el occidental. Junto a la frontera de Dan, desde el lado del oriente hasta el lado del mar tendrán Aser una parte. Junto al límite de Aser, desde el lado del oriente hasta el lado del mar. Neftalí otra. Junto al límite de Neftalí, desde el lado del oriente hasta el lado del mar. Manasés otra. Junto al límite de Manasés, desde el lado del oriente hasta el lado del mar. Efraín otra. Junto al límite de Efraín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar. Rubén otra. Junto al límite de Rubén, desde el lado del oriente hasta el lado del mar. Judá otra. Junto al límite de Judá, desde el lado de oriente hasta el lado del mar, estará la porción que reservaréis de 25,000 cañas de anchura y de longitud como cualquiera de las otras partes. Esto es, desde el lado de oriente hasta el lado del mar, y el santuario estará en medio de ella. La porción que reservaréis para Jehová tendrá de longitud 25,000 cañas y 10,000 de ancho. La porción santa que pertenecerá a los sacerdotes será de 25,000 cañas al norte y de 10,000 de anchura al occidente y de 10,000 de ancho al oriente y de 25,000 de longitud al sur. Y el santuario de Jehová estará en medio de ella. Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada, junto al límite de los levitas. Y la de los levitas al lado de los límites de los sacerdotes será la de 25,000 cañas de longitud y de 10,000 de anchura. Toda la longitud de 25,000 y la anchura de 10,000. No venderá nada de ellos, ni lo permutarán, ni traspasarán las primicias de la tierra, porque cosa consagrada a Jehová. Y las 5,000 cañas de anchura que quedan en las 25,000 serán profanas para la ciudad, para habitación y para ejido. Y la ciudad estará en medio. Estas serán sus medidas al lado del norte, 4,500 cañas al lado del sur, 4,500 al lado del oriente, 4,500 al lado del occidente, 4,500. Y el ejido de la ciudad será al norte de 250 cañas, al sur de 250, al oriente de 250 y de 250 al occidente. Lo que quedare de longitud delante de la porción santa. 10,000 cañas al oriente y 10,000 al occidente, que será lo que quedará en la porción santa. Será para sembrar para los que sirven a la ciudad, y los que sirvan a la ciudad serán todas las tribus de Israel. Toda la porción reservada de 25,000 cañas por 25,000 en cuadro. Reservaréis como porción para el santuario y para la posesión de la ciudad. Y del príncipe será lo que quedare a uno y otro lado de la porción santa de la posesión de la ciudad. Esto es, delante de las 25,000 cañas de la porción hasta el límite oriental. Y al occidente, delante de las 25,000 hasta el límite occidental. Delante de las partes dichas será el príncipe, porción santa será, y el santuario de la casa estará en medio de ello. De este modo, la parte del príncipe será comprendida desde la porción de los levitas y la porción de la ciudad entre el límite de Judá y el límite de Benjamín. En cuanto a las demás tribus, desde el lado del oriente hasta el lado del mar, tendrá Benjamín una porción, junto al límite de Benjamín, desde el lado del oriente hasta el lado del mar. Simeón otra, junto al límite de Simón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar. Isaacar otra, junto al límite de Isaacar, desde el lado de oriente hasta el lado del mar. Zabulón otra, junto al límite de Zabulón, desde el lado del oriente hasta el lado del mar. Gad otra, junto al límite de Gad, al lado meridional del sur, será el límite de Tamar, desde Tamar hasta las aguas de la rencilla, y desde Cades al arroyo hasta el mar grande. Esta es la tierra
que repartiréis por suertes en heredad las tribus de Israel. Y estas son sus porciones, ha dicho Jehová el Señor. Y estas son las salidas de la ciudad al lado del norte, 4,500 cañas por medida. Y las puertas de la ciudad serán según los nombres de las tribus de Israel. 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, una la puerta de Judá, otra la puerta de Leví, otra al lado oriental, 4,500 cañas y 3 puertas, las puertas de José, una la puerta de Benjamín y otra la puerta de Dan, otra al lado del sur, 4,500 cañas por medida y 3 puertas, la puerta de Simeón, una la puerta de Isaacar, otra la puerta de Zabulón, otra y al lado occidental, 4,500 cañas y sus 3 puertas en la puerta de Gad, una la puerta de Aser, otra la puerta de Neftalí. En derredor tendrá 18,000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama.